Anoche sobre las 10 de la noche, en un reconocido hotel del centro de Bogotá, estaba negociando el gobierno nacional con un grupo de las disidencias de las FARC. Y en ese grupo de las disidencias de las FARC estaba alias La Araña, Bueno, en medio de la negociación llegó un grupo del CTI de la Fiscalía fuertemente armado y capturó a alias La Araña. Hubo un gran malestar por parte del gobierno nacional, por lo menos del comisionado de paz, que habló de un entrampamiento. Pero las autoridades judiciales colombianas, actuando en derecho como debe ser, le tuvieron que explicar no solo al comisionado, a la delegación del propio gobierno y a los disidentes que ante una circular roja de Interpol no hay nada que hacer y tenían que capturarlo porque está pedido en extradición por una corte federal de los Estados Unidos. Tremendo lío el de anoche. Aquí está la historia. La aparición de los investigadores del CTI generó revuelo entre los asistentes a la jornada del tercer ciclo de conversación entre el gobierno y las disidencias de las FARC. El grupo de investigadores llegó con el objetivo de notificarle a Andrés Rojas, alias Araña, uno de los cabecillas de la segunda Nueva Marquetalia, que era buscado por la Policía Internacional. ¿Dónde está la orden de captura? Aquí no hay una orden de captura. Esto no es una orden de captura, es una orden de aprehensión. Alias Araña es el jefe del comando de frontera de la coordinadora guerrillera del Ejército Bolivariano y a quien los agentes del CTI le informaron sobre la circular roja de Interpol expedida contra él. Si nosotros, digamos, lo que venimos a hacer es notificar que esta circular de captura, de presidio. No lo llamamos también, digamos que mientras estamos comprometidos con la paz del país. Al parecer, alias Araña seguiría delinquiendo mientras su orden de captura está suspendida debido a su participación en los diálogos con el gobierno. Esta actividad ilegal sería la causa de la circular roja internacional. El alto comisionado de paz, Oti Patiño, trató de mediar para que no lo detuvieran. Esto puede constituir un nuevo elemento de trampa, digamos, hecho por ustedes. Ustedes, digamos, inmediatamente, digamos, procedan a esta operación, están reiterando que ustedes están haciendo una trampa contra el proceso de paz que estamos desarrollando. De hacerse efectiva esta detención, se estaría afectando de muerte el proceso de paz que se lleva a cabo con ese grupo armado y la credibilidad en la estrategia de paz territorial en el departamento de Nariño. Los procesos judiciales en contra de Andrés Rojas comenzaron en 2008, cuando fue identificado como integrante de la banda Los Rastrojos. En 2010 apareció en los registros judiciales como integrante de las FARC y fue condenado a 29 años de prisión por varios delitos, entre ellos homicidio. En 2017, alias Araña fue nombrado gestor de paz durante el proceso de las extintas FARC, lo que le permitió salir con libertad condicional de la cárcel de Cómbita. 4 años más tarde fue reseñado como jefe de la organización Comandos de Frontera, una disidencia de las FARC que luego se dividió, quedándose con la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, donde hoy es el cabecilla principal. Red Más Noticias contactó a los integrantes de la mesa de diálogo para saber su opinión sobre lo sucedido, pero se negaron a hablar de manera pública. Y en este momento, alias Araña, pues está detenido a la espera de si lo extraditan o no a los Estados Unidos, Paula, porque lo está pidiendo una corte federal norteamericana. Sí, señor. Eso es en serio. Cuando hay circular roja, no hay nada que hacer. Tiene que proceder la justicia, tienen que proceder en derecho. ¿Qué dijo la Fiscalía? Pues es que eso es lo que han salido a explicar justamente hoy voces de la institucionalidad, incluso voces dentro del mismo gobierno, porque han surgido muchas inquietudes por cuenta de una captura que se da en medio de unos diálogos de paz. La fiscal se pronunció y dice que estaban cumpliendo un requerimiento que tenía que ver con esa orden de captura internacional. También habló la ministra de Justicia, que explica entonces qué pasa con ese tipo de órdenes cuando ya vienen de la Interpol y responde a si esto es un entrampamiento o no. Los negociadores de las disidencias de las FARC, que hacen parte de las mesas de diálogo con el gobierno nacional, tienen suspensión temporal de sus órdenes de captura. Esa medida cobijaba a Giovanni Andrés Rojas, presunto cabecilla de la organización criminal Comandos de la Frontera. La Fiscalía explicó en un trino por qué alias Araña, a pesar de hacer parte de las mesas de negociación, fue capturado. En atención a una notificación roja de Interpol, servidores del CTI, equipo de apoyo transnacional CIU, retuvieron en Bogotá a Giovanni Andrés Rojas, quien es requerido por una corte del Distrito Sur de California, Estados Unidos, por cargos relacionados con tráfico de estupefacientes.
La solicitud precisa que esta persona, en su condición de cabecilla del grupo autodenominado Comandos de la Frontera, estaría involucrada en posible envío reciente de cocaína a los Estados Unidos. Es importante precisar que a través de la resolución 00139 del 12 de abril de 2024 fueron suspendidas temporalmente las órdenes de captura relacionadas con el señor Giovanni Andrés Rojas. Sin embargo, en cumplimiento de compromisos internacionales, dicha suspensión no cobija circulares rojas de Interpol como la que se ejecutó. La fiscal general Luz Adriana Camargo confirmó la información desde el municipio de Sabana Larga, en Atlántico. Se atendió una notificación roja de la Interpol elevada por Estados Unidos en contra de Giovanni Andrés Rojas. Colombia, a través de un acuerdo internacional, tiene unas obligaciones que cumplir con Interpol y eso fue lo que se hizo. Lo que se hizo fue atender ese requerimiento internacional que nos llegó. La ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, por su parte, confirmó la explicación del ente acusador. Hay procesos en Colombia que tienen órdenes de captura internas, que algunas de ellas en algunos casos fueron suspendidas por las autoridades colombianas, pero al ser un caso internacional con una orden de un juez internacional, llevan caminos totalmente separados. Respecto hacia el procedimiento de captura contra alias Araña, fue un entrampamiento, como lo denominó el alto comisionado para la paz, Oti Patiño, la ministra lo negó. Una mesa de diálogo no puede significar la permisión para delinquir y para seguir delinquiendo. Desde ese punto de vista, la mesa de paz significa el compromiso de las personas de comprometerse con la paz y no puede ser una forma de generar hechos delictivos. Por su parte, el exministro de Justicia, Wilson Ruiz, aseguró que la captura de Araña fue consecuente con la ley. No es una persecución indebida. Aquí lo que se presenta simplemente es el cumplimiento de nuestra Constitución y la ley. Alias Araña, este delincuente, tiene una circular roja, imagínense ustedes, de la Interpol en su contra. Y la Fiscalía General de la Nación actuó en consecuencia. La captura fue legítima y obligatoria dentro del marco legal. No puede considerarse dizque una acción contra la paz, sino una medida contra la impunidad. La retención de Giovanni Rojas también podría abrir la puerta a su extradición a los Estados Unidos, donde es requerido por cargos relacionados con tráfico de estupefacientes. Está hecho el 50% de la tarea, esto es, ya se capturó. El otro 50% es que lo extraditen. Porque no vamos a quedarnos claro que actuó bien la fiscalía, claro que actuó bien porque toca. Lo dijo la propia fiscal, porque es una obligación. Una cosa es un delincuente que le suspenden las órdenes de captura en Colombia porque son de Colombia, pero cuando la orden de captura es de los Estados Unidos o de otro país o del exterior, se tiene que ejecutar. Punto final, y fue clarísima la fiscal. Me llama la atención, Mauricio, esa división que hay entre la rama judicial y las mesas de diálogo. Lo dice la ministra de Justicia claritico y sin ambajes. Una mesa de paz no puede ser excusa para seguir delinquiendo. Es que alias, ¿cómo se llama? Andrés Giovanni, es que además se tocayo, imagínese, tocayo. Ayer hablábamos de los pitufos, hoy de Giovanni no. Hoy no, el tocayo, Andrés Rico, ¿cómo se llama? Aquí lo tengo. Giovanni Andrés López. Giovanni Andrés López. Sí. Me quedo por el primer nombre. Bueno, resulta que el tipo ya cogido, ya está capturado, ahora tiene que extraditarlo. Yo creo que ese es el deber ser de las cosas. Sí, de porque usted no captura a alguien que está pedido en extradición y no lo extradita. Tiene que extraditarlo. Yo creo que después de escuchar lo que acabamos de escuchar, de quienes lo acabamos de escuchar, se zanja toda duda, porque claro, llegó la polémica y uno empezaba a pensar, pero venga, si está en un proceso de paz, ¿será que entonces no procedía? Queda clarísimo, de voz de la Fiscal General de la Nación, de voz de la Ministra de Justicia de este gobierno, donde explica eso que usted estaba diciendo. Mire, no hay revocatoria de captura, sino una orden interna de suspensión, que es distinto, y por eso ya esta orden internacional simplemente está vigente y no se puede estar hablando de paz cuando se sigue delinquiendo. Punto final. ¿Será que lo extraditan? Deberían. Es decir, ¿para qué lo van a capturar en este momento si no tienen en mente desarrollar el proceso? Sí, claro. Sí, depende del presidente. Depende del presidente. Por eso le pregunto, es cierto. Porque ya la justicia se resultaría la ministra. Emite un concepto a la Corte, pero entiendo que no sobre la situación como tal, sino sobre el proceso se surtió bien y ya ahí el presidente y ya toma la decisión. Política del presidente. Sí, es el presidente aquí, porque hizo la fiscal, que además la puso el presidente, porque fue internada por el presidente, y la ministra de Justicia,
que también es del presidente, actuaron en derecho como debe ser y lo hicieron bien. Sí. Ahora falta ver si lo extradita el presidente. Es una pregunta muy difícil de responder. Vamos a lanzar una hipótesis al respecto, pero yo quiero hacer 2 observaciones previas. La primera, la de la fiscal. Muchas veces se ha dicho que la Fiscalía, desde que entró esta nueva fiscal, se ha demorado mucho en ciertos procesos, se ha demorado en los procesos de la Unidad Nacional de Prevención de Riesgos y Desastres, se ha demorado en los procesos de aquí y de allá, que estaría muy acomodada del lado del gobierno y no de donde debe estar, que es ese fiel de la balanza que encarna la justicia. Pues bien, aquí ustedes ven la gran división entre el cuerpo dedicado o el grupo dedicado a la negociación con estas disidencias de las FARC o disidencias de las disidencias de las disidencias de las FARC y la posición de la justicia que bien señalaba Paula, encarnada en la ministra y en la fiscal. Hay que observárselo y anotarle el punto a la fiscal. La fiscal está actuando en derecho y por lo tanto aquí no cabría ninguna duda de que no se le acomoda al gobierno y qué sé yo. No, la fiscal actuando en derecho, la ministra respaldándola. Punto número 1. Punto número 2. Esa posición del doctor Oti Patiño de decir que esto es un entrampamiento, acuérdense ustedes que es un entrampamiento en la historia reciente de Colombia, es generar una situación para que una persona que está supuestamente avanzando en un proceso de paz termine en una sala para poderla capturar. Eso sucedió supuestamente con Jesús Santrich. Aquí lo que está diciendo Oti Patiño es, nos ponen a negociar aquí para tenerlo aquí en Papayita y vienen y lo agarran. Eso no se debe hacer. Pues sí se debe hacer de acuerdo con las leyes colombianas y de acuerdo con cómo las circulares internacionales terminan dominando por encima de la suspensión de órdenes de captura. Dicho todo lo anterior, habrá que ver qué termina siendo el presidente Gustavo Petro, porque Colombia, el gobierno colombiano, el Estado colombiano y el país en su relación con la comunidad internacional está cada vez más contra la pared. Se acabaron los tiempos de tolerancia con el tiempo del narcotráfico, se acabaron los tiempos de tolerancia con unos procesos de paz que no avanzan y que no van para ninguna parte y por lo tanto, en la medida en que Estados Unidos empieza a apretar tuercas, ya está por entrar en la lista de grupos. También el Clan del Golfo, fuera de las disidencias y fuera del ELN, el gobierno empieza a tener una responsabilidad distinta frente a la comunidad internacional y frente a Donald Trump. Yo no creo que el presidente vaya a argumentar que es que aquí hay un golpe blando de un sistema heteropatriarcal, fascista, estadounidense, esclavista y qué sé yo, cuando piden en extradición a un delincuente que es agarrado supuestamente negociando la paz, pero haciendo todavía actos delictivos. Vamos a ver qué hace el presidente, pero su margen de maniobra frente a Estados Unidos se va cerrando y cerrando y cerrando. Si no lo extraditan, lo metemos en un lío. Pero el berraco, pero el que era el adjetivo que usted hace un rato no había querido decir y perdón. Sí, no, pues, el macho, un lío del macho. Sabe que no era otro. No, creo que el suyo era un escaloncito para arriba. Era un poquitico más subidito de tono. Ah, bueno, entonces pero hasta ahora no se puede. Me jalan las orejas arriba. Yo hoy me jalaron las orejas. Usted no puedo dar más papaya. No se puede.